Hola, hola. Hoy les vengo a hablar acerca de los textos no literarios. La idea es que ustedes puedan reconocer algunas de sus características y propósitos. Específicamente vamos a ver lo que es la carta, la biografía y la noticia. Así que comencemos. Los textos no literarios son todos aquellos que nos relatan hechos o sucesos basados en la realidad. Su objetivo es informar, enseñar o entregarle alguna instrucción al lector sobre un tema concreto y verdadero. Aquí lo que importa es el mensaje que se quiera entregar. Estos textos se clasifican principalmente en dos grupos. Los que solamente nos entregan información de manera breve a partir de hechos reales, como las cartas, las biografías o las noticias, llamados textos informativos, y los que junto con entregarnos información también sirven para darnos indicaciones u órdenes, como las recetas, manuales y leyes, entre otros, llamados textos normativos o instructivos. En este video nos centraremos en aquellos textos que únicamente cumplen con el propósito de informar, como la carta, la biografía y finalmente la noticia. La carta, como texto informativo, cumple el propósito de informarnos sobre un hecho que haya ocurrido. Corresponde a un medio de comunicación escrito que se da entre un emisor, que es quien envía una carta, y el receptor, quien la recibe. Las cartas pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, pueden servir para pedir trabajo, comunicar una idea o para contar una historia. Esto dependerá de la información que quiera transmitir al emisor y a quien se la quiera entregar. Si, por ejemplo, este emisor desea escribirle a un profesor, al director o a un jefe o al presidente, su carta deberá ser formal, ya que se utiliza cuando el emisor tiene como propósito comunicarse con una persona que no conoce o con quien no tiene una amistad, utilizando un lenguaje formal y respetuoso. Pero si este emisor desea comunicarse con un amigo, con un familiar o un compañero, su carta será informal, ya que se utiliza cuando el emisor desea dirigirse a alguien con quien mantiene una relación de confianza, utilizando un lenguaje más cercano y cotidiano. Dentro de las características que tiene la carta, formal o informal, podemos encontrar que normalmente en el sobre, por el frente o anverso, aparece el nombre y la dirección del emisor o remitente, que es quien escribe la carta. Y por el reverso del mismo encontraremos el nombre y la dirección del receptor o destinatario, que es quien recibe y lee la carta. El mensaje, por otro lado, o el contenido de la carta, que es lo que se escribe y que se quiere transmitir, se caracteriza por presentar las siguientes partes: fecha, saludo, cuerpo, despedida y finalmente la firma. La biografía, como también es un texto informativo, cumple con el propósito de informar, contar y dar a conocer sobre la vida de una persona a través de sucesos ordenados cronológicamente, que va desde su nacimiento, pasando por los hechos más importantes que le suceden a lo largo de los años, hasta su muerte. Pero esto es a veces, porque también existen biografías de personas que aún no han muerto. Suelen narrarse en tercera persona, es decir, utilizas palabras como él o ella para referirse al protagonista en vez de utilizar las palabras yo o tú. La biografía presenta un orden o estructura que comienza en primer lugar con una introducción. Aquí se presenta el personaje, su nombre, fecha de nacimiento, dónde nació o con quién vivía. En resumidas cuentas, se detalla quién es o quién ha sido esta persona. Esta biografía también cuenta con un desarrollo que es su parte principal y donde se contarán los hechos más importantes de la vida del personaje, sus logros, fracasos, accidentes, felicidades o desamores. Y en el caso de que el personaje haya fallecido, se podrán detallar las causas de su muerte y cómo vivió sus momentos finales. Y por último tenemos la llamada conclusión o cierre, en donde el autor de esta biografía escribirá cuál ha sido la herencia que ha dejado la persona con sus acciones y qué es lo que el autor personalmente rescata de su personaje.
La noticia es un texto que tiene como propósito mantener informadas a las personas sobre alguna situación real, novedosa, reciente o fuera de lo común dentro de una comunidad o situación específica, en donde podrá ser difundida a través de diferentes medios de comunicación, por ejemplo, a través de la prensa o internet, donde la podemos leer, en la radio, donde la podremos escuchar, o bien mirarla y escucharla al mismo tiempo como en la televisión. La noticia también posee ciertas características. Por ejemplo, deberá ser veraz. Esto quiere decir que deberá demostrar con pruebas que es real y verdadera. La mejor noticia siempre debe ser veraz. De igual forma, debe ser objetiva. El periodista, emisor o la persona que escribe una noticia no debe demostrar sentimientos, opiniones o juicios de valor en ella, sino que debe informar tal cual como ocurrieron los hechos. Debe ser clara, breve y concisa. Es importante que la noticia tenga un orden de los hechos que ocurrieron, debiendo eliminar la información que no sea tan importante o relevante para no aburrir al lector con tantas palabras. También debe ser general. La noticia debe ser de interés social y no particular. Muchas personas deben estar interesadas, porque solo se convierte en noticia el tema que sea de interés para el público. Asimismo, tendrá que ser actual, de hechos o acontecimientos que sean recientes. Es importante que la noticia comunique un acontecimiento recién descubierto. No olviden que lo que no es actual no representa una noticia. Esta noticia en definitiva se centrará en el mensaje o contenido que se quiera entregar y al igual que la carta y biografía tendrá como propósito comunicarnos e informarnos sobre hechos importantes. Para cumplir con este propósito, quien escribe una noticia tendrá que recopilar, seleccionar y finalmente ordenar toda la información para que los lectores presten atención y puedan comprender con facilidad. Para ordenar esta información, se deberá entonces responder a 6 preguntas claves sobre el hecho noticioso. Si alguna de ellas queda sin respuesta, la noticia estará incompleta y el lector no podrá ser informado correctamente. ¿Qué sucedió? Aquí se debe responder qué es lo que pasó, con los detalles más importantes que forman el tema de la noticia. Por ejemplo, la respuesta la podemos encontrar en el título. Padre fabricó cortina de plástico para abrazar a su hija en cuarentena. ¿Quién o quiénes participaron? Se responde en relación a lo que causó la noticia o quién está implicado en ella, como los protagonistas o bien todos los personajes que aparecen en esta noticia. En este caso, para saber quiénes participaron, debemos fijarnos en el primer párrafo, donde aparecen los nombres de los involucrados. ¿Cuándo sucedió? Aquí no importa el día o la hora exacta en que ocurrieron los hechos, sino el momento o tiempo en que se desarrolla la acción. Por ejemplo, aquí podemos ver también dentro del primer párrafo que esta historia sucedió dentro de los 2 meses que Andrea, la hija, llevaba sin poder salir. ¿Dónde sucedió? Se refiere al espacio o el lugar donde han ocurrido los hechos, que en este caso sucedió en la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo sucedió? Se puede describir paso a paso o contando primero lo más importante e interesante y explicar después lo que sigue. La idea es describir las circunstancias concretas en las que se han producido los hechos. Según esta noticia, los hechos se produjeron a partir de una imagen que el padre vio en internet, que le sirvió de inspiración para poder estar con su hija. ¿Por qué? En esta última pregunta se describirán los motivos que ocasionaron la noticia. Se explican las razones por las que se ha producido el acontecimiento o el hecho, que en este caso se responde que sucedió producto de las enfermedades que padecía Andrea y las medidas que debía tomar contra el COVID-19 que la alejaba de su familia. La noticia también posee su propia estructura, que se puede notar a simple vista. Comenzaré entonces presentándoles la estructura más llamativa, que es el título. Este es el texto de entrada y escrito en mayor tamaño. Permite resumir toda la información del texto o del hecho noticioso que se quiera contar, captando así la atención del público. Este título debe ser claro y conciso en la información que entregue. En esta noticia, por ejemplo, el título es la historia del niño que se hizo conocido por ponerle mascarilla a su perro. Otra estructura también presente en la noticia es el epígrafe. Esta suele ser una frase que se ubica antes del título y también se utiliza para atraer la atención del lector, contando algún detalle extra de la noticia como nombres, la fecha o el lugar donde ocurrió. En el caso de esta noticia podemos ver que en la frase está escrito el nombre del niño, que es Anthony, su edad, que son 10 años, y el lugar en donde vive, que es Ecuador. Luego tenemos la bajada.
Esta corresponde a una oración que puede entregar un dato específico o varios datos que se encuentran directamente relacionados con el título de la noticia. Estos datos entregan información importante que permite que nos enteremos de algo curioso o novedoso para tomar la decisión de si continuamos o no leyendo el resto de la noticia o si buscamos otra que nos interese más. En algunos casos puede indicarnos lo que pasó, a quién, cuándo pasó, dónde y cómo. En esta noticia, por ejemplo, su escritor quiso destacar como dato importante la opinión de una médico broncopulmonar cuando le preguntaron acerca del video. Otra estructura de la noticia es llamada entradilla o también conocida como lead. Esta corresponde al primer párrafo del texto en el que se resume la información más importante de la noticia. Aquí se presenta el tema del que se hablará, aclarando y explicando el título, con el fin de que la persona que lea un lead pueda encontrar toda la información en forma concisa y si le interesan los detalles que se nombran, continuará leyendo el resto de la noticia. Esta información que se entrega como regla general debe dar respuesta a algunas de las preguntas claves que vimos anteriormente: quién, qué, cuándo, dónde, cómo, y a veces se responde el por qué. Por ejemplo, en el lead de esta noticia podemos encontrar la información de la siguiente manera: ¿qué pasó? Un niño salió con su perro a comprar y le pone una mascarilla. ¿Quién participó? Anthony Hernández. ¿Cuándo sucedió? A las 2 de la tarde de un jueves cualquiera. ¿Dónde sucedió? En Ecuador. ¿Cómo sucedió? Un vecino de Anthony grabó el video, luego lo subió a su muro de Facebook, haciéndose viral en redes sociales. El por qué sucedió también se menciona. Se explica que había COVID en el lugar de los hechos, lo que refleja el por qué se debía usar mascarillas. Y como última estructura tenemos el cuerpo de la noticia, donde ocurre el desarrollo y la explicación del lead. Se entregan datos y testimonios que ayudan a entender mejor la noticia. En el cuerpo de esta noticia, por ejemplo, aparece el testimonio de la madre, del propio niño, de una médico y finalmente de un entrenador de perros. De esta forma, la noticia a través de su epígrafe, título y bajada buscará llamar la atención del lector anunciando lo más importante de la noticia. Luego en el lead se pondrán los datos esenciales de la información para que el lector sepa de qué se trata y si le interesó la información deberá continuar su lectura con el resto de la noticia o cuerpo que le explicará de mejor manera todo esto.